Agricultura y astronomía han ido siempre de la mano desde tiempos ancestrales y lo cierto es que los agricultores saben interpretar como nadie las señales de la naturaleza, a veces por ellos mismos y otras ayudados pues, por animales como los que acabamos de ver con esas ovejas. Y para ver esas relaciones vamos a hablar con Jesús Fantova, agricultor y responsable de Astromonegros. Muy buenas. Hola, muy buenas. Eso es así, con la observación se pueden aprender muchas cosas, por ejemplo, de las ovejas. Sí, por ejemplo. Desgraciadamente estas observaciones las hemos perdido o las estamos perdiendo en gran medida. Y es una lástima porque es una cultura ancestral que enriquece, la verdad, que es muy enriquecedora. Pero Jesús, como aquí estamos para ampliar esos conocimientos, a ver, yo veo una oveja en verano pastando, ¿y qué pienso? Si ves una oveja pastando en verano, por ejemplo, en el mes de agosto, y comer a las 3 de la tarde, prepárate, porque la tormenta le tendrá. ¿Tormenta? Sí. Se ponen a comer como locas casi, ¿no? Sí, como locas, sí. Sí, la barruntan La con barruntan. esa antelación. Sí. Eso es para predicciones casi que podríamos decir a corto plazo, ¿no? Sí, a ver, el comportamiento de los animales es una predicción, como los vuelos de los pájaros, es una predicción a corto plazo, evidentemente. Pero es que incluso antaño, si nos remontamos mucho más atrás, se observaban constelaciones, observaban estrellas para indicar periodos incluso de cosecha, de siembra, ¿no? Sí. De agricultura. A ver, la agricultura y la astronomía desde los tiempos ancestrales, bueno, de hecho yo creo, bajo mi punto de vista, es que nace una dentro de la otra. Nuestros primeros agricultores necesitaron, fue un proceso lento y de difícil adaptación, duró unos 3000 años. Entonces, evidentemente, no tenían las herramientas ni los conocimientos que tenemos ahora. Entonces, lo primero que tuvieron que es empezar a manejar el tiempo para precisamente manejar el momento de las siembras, el momento de las cosechas, incluso las predicciones meteorológicas, como puede ser la inundación del Nilo, pues a través de la observación de las estrellas Sirio, o los incas con las Pléyades. Es un proceso que posteriormente se ha investigado científicamente, y es un proceso que produce el niño, ¿no? ¿Y cómo hacían para calcular esos ciclos? ¿Cómo eran esas observaciones? A ver, con el orto de Sirio, por ejemplo, los egipcios, era cuando iban a venir las inundaciones del río Nilo. Y esa época le llamaban la época de la inundación porque incluso las estaciones las dividían en tres: inundación, cosecha, siembra y cosecha. Los incas, por ejemplo, las predicciones, hacían una observación de las Pléyades en el mes de junio, y dependiendo de la luminosidad y de la nitidez con que la veían, pues sabían que en octubre iban a ser lluviosos y buenos, o iban a ser escasos de lluvias y encima retardándose. Las Pléyades, que son una lluvia de estrellas, ¿no? Es un conjunto de estrellas, un asterismo de estrellas que están encima de la constelación de Tauro. Bueno, pues entonces ellos observaban ese grupo de estrellas. Si veían aproximadamente claras 11 estrellas, les preveían un año bueno de lluvias y a su tiempo. Si por el contrario veían menos estrellas, en torno a 5, y mucho más, digamos, no tan nítidas, entonces sabían que se iban a retrasar las lluvias, iban a ser más escasas. Eso posteriormente se ha estudiado meteorológicamente, y es un proceso que produce el niño. Produce una serie de nubes que se llaman cirros subvisibles, que prácticamente es que no se ven, y por otro lado el aumento de vapor de agua era el que las estrellas no se vieran con la nitidez que ellos consideraban para la buena cosecha. ¿Y ha llegado alguno de estos métodos a nuestra generación? ¿Se han perdido todos por el camino? Se han perdido, desgraciadamente. Hay alguna cultura aún, por ejemplo, en
En Canarias aún Sí. hay algún... Y, bueno, y en los Andes aún esta cultura aún la mantienen. Y en Canarias, por ejemplo, también aún hay gente, digamos, agricultores antiguos que, por ejemplo, utilizan mucho la constelación de Orión para iniciar las tareas de siembra. O sea, cuando sobre Orión sale el orto de Orión, se inicia sobre el horizonte, empiezan las tareas, lo utilizan como marcador de empezar las tareas para preparar las siembras. Y Jesús, ahora mismo que estamos en un escenario de cambio climático, ¿eso también sigue siendo válido? A ver, el cambio climático evidentemente nos va a afectar. Claro. ¿no? O de hecho nos está Ya afectando. nos está afectando, sí. Nos está afectando incluso en la propia día a día de la agricultura. Estamos observando pues, que el comportamiento de las temperaturas pues nos está cambiando los ritmos Claro, esos ciclos naturales. fisiológicos de las plantas que hoy tenemos adaptadas, Claro. porque las plantas al final ya necesitan energía solar y luz y calor, Claro. y eso lo produce el sol, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso también al final, pues esos procesos nos afectarán. Bueno, Jesús, son esas relaciones entre la agricultura y la astronomía que nos has contado, y desde luego también con tu charla pues podemos sacar de conclusión que, bueno, que a veces vamos a unos ritmos muy corrientes, que es mejor también la observación, ¿verdad? Sí, desgraciadamente yo creo que tendríamos que observar mucho más nuestro medio natural, que quizá hasta lo respetaríamos más. Seguramente. Porque, bueno, nuestros ancestros, y si como estaban tan integrados en el medio y sabían que conociendo el medio... Se aprende mucho solo con la observación. Y era la supervivencia Claro de que ellos, sí. pues, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos